La educación maya y sus espacios educativos. La educación de los mayas era exclusiva de las autoridades, como ser los sacerdotes, los jefes y los guerreros. En cuanto al resto de la población, la educación era una cosa que se restringía en su casa, donde sus padres les enseñaban los conocimientos que ellos tenían y que habían sido pasados de generación en generación. La educación de los mayas se caracterizaba en fundamentos tales como la religión y las actividades cotidianas relacionadas con la agricultura y una gran diferencia en el proceso educativo para cada rol social de las personas que integraban esta cultura. Los lugares dedicados a la educación en el periodo clásico y posclásico de los mayas mantenían diferentes sitios, como palacios, milpas, templos, campos de batalla, pirámides y plazas, entre otros, que se consideraban lugares educativos. Específicamente en los palacios contaban con sitios específicos donde se impartía el conocimiento. En el periodo posclásico se establece el Kambesajna, casa para enseñar y aprender. En otro sitio, Popolná, una autoridad dirigida a los actos educativos. Otro hecho relevante es que en el idioma maya se encuentran contempladas palabras y terminologías que se tratan sobre el proceso educativo, como por ejemplo, Ajkambal, alumno, Ajkambesa, maestro, Maojelil, ignorancia, Tisib, escribir, Kambal, aprender y Esaj, enseñar. La escritura maya fue el sistema de escritura usado por la civilización maya en Mesoamérica. Los caracteres o hologramas fueron llamados jeroglíficos por los antiguos exploradores europeos de los siglos XVIII y XIX, aunque no entendían su significado. Le atribuyeron, sin embargo, similitudes en cuanto a su apariencia con los jeroglíficos egipcios, con los que la civilización maya no estuvo nunca relacionada. Se trata del sistema de escritura que mejor se ha descifrado entre los sistemas de escritura mesoamericanos. Las primeras inscripciones que son identificables con mayas datan del siglo III y se sabe que se usó hasta poco después de la llegada del siglo XVI. La escritura maya usaba logogramas completamente por un juego de grifos silábicos con funciones similares a la escritura japonesa. No obstante, ciertos lingüistas niegan que en la escritura mesoamericana se encontrasen reglas gramaticales con la capacidad de componer ideas, ya que carecían de ciertas funciones morfológicas y ortográficas, así como la capacidad de analizar palabras por género, número y función. Su escritura era laboriosamente, se pintaban en cerámicas, muros o códices, se tallaban en madera o piedra, en los que destacan los trabajos en las estelas e interiores de ciertas pirámides, o solo se moldeaban en estuco. Los grifos tallados y moldeados también se pintaban, aunque no con frecuencia. La pintura se deterioraba hasta perderse. La escritura maya era un sistema logosilábico, cuyo significado es discutido. Los símbolos individuales podían representar bien una palabra o una sílaba. A decir verdad, el mismo grifo con frecuencia podía usarse de las dos formas. El grifo
calendárico se usaba asimismo para representar la sílaba chi. Es posible, pero no está comprobado que estas lecturas conflictivas se originaran al ser adaptada esta escritura a nuevos idiomas. También la escritura maya se escribió usualmente en bloques organizados en columnas de 2 bloques de ancho y se leían de la siguiente forma. El orden de la lectura de los grifos mayas es similar a la de la escritura alfabética, y así los grifos eran dispuestos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, aparentemente casi como los bloques silábicos de la escritura coreana Hangul. La educación maya. La educación maya es endógena, formativa, práctica y humana. Fortalece los valores éticos y morales, así como los vínculos entre el ser humano y la naturaleza, y el ser humano con el ser superior. La educación maya se origina del concepto sobre el ser, la dignidad, la misión y la trascendencia de la persona humana, en el marco de los principios y valores de su cultura. Luego establece los fundamentos de la misión y función de la familia en la educación y la formación de hijas e hijos, desde su concepción, durante el crecimiento y el desarrollo. Los principios de su pensamiento orientan hacia la formación en el trabajo productivo y el cultivo de la inteligencia, hacia la educación en lo social, lo espiritual, la autoestima y la identidad cultural, en la convivencia comunitaria, hacia el fortalecimiento de las capacidades para resolver situaciones como crear y recrear, construir y reconstruir, y fundamentalmente se orienta a desarrollar la capacidad de comprender y comunicar. La educación maya enfatiza sus creencias, costumbres y conocimientos, diferenciando puntualmente el papel desempeñado por género que estrictamente debía cumplir. La cotidianidad se enfocaba en 3 objetivos muy relevantes: el servicio al pueblo, a su religión y a su familia, siempre tomando en cuenta el género sexual al cual se pertenecía. Las características más importantes para hombres y mujeres eran el amor al trabajo, la rectitud y el respeto. A las mujeres se les mostraba cuál iba a ser la ocupación en su vida y eran instruidas en tal labor. Combinaban los juegos infantiles con la labor que las niñas iban a desempeñar más adelante. A partir de los 9 años, comenzaban a contribuir en las labores del hogar. Las madres les transmitían poco a poco conocimientos sobre las tareas domésticas. A su vez, se les enseñaban las normas morales que les caracterizaban la cultura, sobre todo en el trato con el sexo opuesto, el respeto y la timidez. A pesar de tener normas bastante estrictas, esto no impedía que fueran amables y corteses. Los trabajos domésticos para las mujeres eran muy fuertes y excesivos, que debían estar ocupados fuertemente durante todo el día. En los hombres, la educación de los hijos de los soberanos estaba enfocada en la realización de rituales relevantes, como el nacimiento o rituales relacionados con la muerte. Cuando cumplían 9 años y hasta los 12, los niños eran colocados con la siembra, la recolección, la caza, la pesca y entre otras actividades. A los 12 años eran bautizados, consagrados para la vida pública, significando que estos, desde esta edad, dejaban sus casas para integrarse en sitios educativos que tenían un régimen de internado. Tales lugares eran clasificados de acuerdo al origen de los niños, es decir, no se mezclaban. A los jóvenes mayas de clase noble se les instruía en la escritura, el cálculo, la liturgia, la astrología y la genealogía. A los niños de clase media se les instruía en las artes militares. Educación destacada por creencias, costumbres y conocimientos. Así 3 fines muy importantes para ellos: servir a su pueblo, su religión y a su familia. Tenían carácter sistemático, es decir, que obedecían a una planificación regida y supervisada por las clases dominantes. Hombres. Desde su nacimiento el sacerdote le fijaba su futuro y labores por medio de sus horóscopos. Los niños jugaban, pero prácticamente eran juegos educativos. Al cumplir los 12 años ayudaban a sus padres en las labores del campo, como era siembra, pesca y la caza de animales. Abandonaban su hogar, eran llevados a internados divididos en nobleza clase media. Para los nobles, la enseñanza es la liturgia, la astrología, la escritura.
La enseñanza militar era para la clase media. Mujeres. Al igual que los hombres, el sacerdote asignaba su labor a futuro. Desde pequeñas sus juegos iban relacionados a sus labores. Ayudaban a sus madres en las labores domésticos a partir de los 9 años. Se les mostraba todo lo que debían hacer. Debían guardar silencio y respeto ante los hombres. Todo el tiempo estaban ocupadas y sin hablar. Tenían que realizar sus labores domésticas. Estas eran duras y abundantes todo el día. Había educación espacial para las hijas de los nobles. Estas eran educadas para sacerdotisas supervisadas por superiores con las más estrictas reglas. Pedagogía maya, orientada a la práctica de valores a través de consejos y la observación. Es holística, considera algo como un todo. Es una estructura dinámica de desarrollo. Eran fundamentales sus métodos y principios científicos mayas. Características de educación maya. Sus actividades y destrezas se referían al cultivo del maíz y labores del hogar. Buscaban mejorar sus instrumentos de producción. Eran de carácter mimético, imitación de gestos, forma de hablar y tradicional. Primero existió la educación para clases dominantes, después se fue desarrollando de acuerdo con las necesidades relativas del trabajo. La educación para la clase media era básicamente oral. Espacio educativo. Sus espacios eran palacios, templos, pirámides, plazas, campos de batallas, selvas y milpas se consideraban sitios educativos. En los palacios estaban específicamente destinados a la transmisión de saberes. La educación y valores cósmicos. Los acontecimientos de la creación del cosmos y del hombre despliegan valores: soberbia, vanidad, engaño, muerte, bondad, maldad, armonía, equilibrio, interdependencia, relatividad, astucia, creatividad y movimientos, elementos que sustentan la educación de los mayas prehispánicos, especialmente la de las clases en el poder. En la cosmovisión de los mayas, las deidades son horizontes de valores. Se personaliza por los símbolos Imix, Chichán, Muluk, Ben y Cobán, que expresan sus valores: libidinoso, deshonesto, bellaco, indeciso, asesino, iracuno, con destino malo, destructor, miserable, sabio, bueno, juicioso, sangrador y prudente, comerciante. El dios Chak es símbolo de la fertilidad, abundancia, destrucción, muerte y cuidado del cosmos. El dios del maíz se representa por los símbolos del Can, Lamat, Sip y Auk, los cuales contienen valores: rico, sabio, cantor, maestro de todas las artes, borracho, deforme, entrometido, hablador, deshonesto, aburrido, falso, mentiroso,